Buenos días, mi nombre es Eleanor Palomino y en esta cápsula reflexiva quiero compartirles una experiencia clínica en el caso de una intervención en fobia específica. Lucas, quien es un joven de 19 años, el cual yo atendí, presentaba lo que es un miedo intenso y persistente a utilizar lo que son los ascensores. Él inicia su fobia a partir de los 14 años, donde es que queda atrapado en un ascensor. Bueno, desde entonces él va a evitar completamente lo que son esos espacios, lo cual terminará afectando su rutina diaria, generan cansancio físico y aumentado su ansiedad con anticipación. Él no puede realizar algunas actividades como, por ejemplo, salir a un centro comercial porque era muy usual tener que utilizar los ascensores, o cuando iba le daba esa ansiedad anticipatoria porque sabía que tenía que subir o tenía que pasar, y entonces la idea de pasar por ese momento le causaba esa sensación. En base a esto, mi objetivo ha sido comprender lo que es la fobia y cómo eso va a interferir en su funcionamiento cotidiano, y explorar los pensamientos emocionales y conductas que, están manteniendo el miedo constante al uso de ascensores. Y bien, en el caso del proceso de intervención, lo que yo utilicé ha sido un enfoque terapéutico enfocado en lo cognitivo-conductual, porque este es un modelo que tiene mayor evidencia en lo que es tratamiento con fobias. Si bien he estado enfocada en lo que es el ciclo de la ansiedad y la evitación en este caso, y en cómo la exposición gradual va a permitir reducir la respuesta al miedo. La intervención principal que utilicé ha sido la exposición progresiva, empezando por una jerarquía que hemos construido juntos, ¿no? Antes de esto hemos trabajado, por ejemplo, lo que son técnicas de regulación fisiológica como la respiración diafragmática, para ayudarlo a mejorar los síntomas físicos y anticiparse a esas sensaciones de ansiedad. Posteriormente hemos iniciado con la exposición e imaginación, luego con aproximaciones al ascensor y finalmente con exposición dentro del ascensor ya. Y de manera gradual y siempre monitoreando lo que son los niveles de ansiedad, irlo regulando con lo que son tiempos, y hemos ido registrando todo lo que es ese proceso. Si bien uno de los mayores desafíos que tuve durante la intervención ha sido durante las primeras sesiones, ya que Lucas se mostró cierto incremento de la ansiedad al acercarse al ascensor, y hubo en varios momentos donde expresó, ¿no?, que quería detener el proceso de exposición. Y eso finalmente terminó poniendo a prueba el proceso terapéutico. Si bien tuve que ajustar lo que era la jerarquía, haciéndola aún más gradual, igual se reforzó constantemente lo que era la técnica de respiración diafragmática que se había hecho previamente, que se había explicado a Lucas. Si bien de cierta manera no hubo desafíos de manera personal de contratransferencia, hubo un momento en particular donde Lucas, y destacó mucho eso lo que dijo, es que sentía que nunca iba a poder entrar solo al ascensor, ¿no? Frente a esto yo tuve que validar esta emoción de temor, y también tuve que reforzarle, ¿no?, que el proceso iba a depender mucho de lo que era la constancia y de la exposición repetida. También todo eso acompañado de previamente la enseñanza sobre la respiración diafragmática que se le había estado practicando, ¿no?, y que había estado logrando hacer de manera individual, o sea, de manera autónoma, no solamente durante las sesiones, sino en otros momentos donde los requería. Si bien esta experiencia me enseña lo que es el trabajo no solo con fobias, va a requerir lo que son las técnicas, ¿no?, sino que va a requerir lo que es la paciencia, el acompañamiento seguro y la sensibilidad para respetar el ritmo de cada paciente y su reacción emocional ante ella, ¿no?, ya que tenemos un plan principal que se fue modificando, y si bien fue un reto, se logró al final.
Si volviera a trabajar en este caso, me gustaría integrar más la persona en los ejercicios de regulación emocional para fortalecer esta sensación de control ante las exposiciones más difíciles. Después de este proceso, me considero una psicóloga más consciente de mis propias reacciones y más capaz de guiar a exposiciones sin sobreproteger ni presionar, confiando siempre en la experiencia gradual, que es la clave para superar el miedo. Como en este caso, que es una fobia específica, en el caso de pues el estímulo que vendría a ser el ascensor. Y bueno, esto sería todo por el caso de Lucas. Hola, buenos días, soy Nayumi y en esta cápsula reflexiva me gustaría comentarles un caso clínico que trabajé hace un tiempo. Y bueno, para nuestra paciente se utilizará el seudónimo de Mariana, esto con el bien de proteger su identidad y privacidad. Comenzando con el caso, Mariana es una adolescente de 16 años que lleva consulta acompañada de su madre, quien estaba preocupada por los cambios que había notado en ella los últimos años, ya que pues Mariana antes solía participar en clase con normalidad, pero con el tiempo comenzó a aislarse y a evitar cualquier situación donde tuviera que hablar frente a otras personas, mostrando señales físicas muy intensas cada vez que sentía que estaba siendo observada. Cuando llegué a conversar con ella, Mariana me describió que su mayor miedo era pasar vergüenza o hacer el ridículo. Me comentó también que todo empezó después de una experiencia durante una exposición escolar, ya que ella se bloqueó por los nervios y varios compañeros se rieron. Desde entonces comenzó y empezó a interpretar cada interacción social como una amenaza. Reportaba síntomas como temblor en las manos, rubor facial, lo que viene a ser la taquicardia, sensación de quedarse sin voz y pensamientos constantes relacionados al juicio negativo. Esto la llevó a evitar participar, a no preguntar en clase, incluso cuando no entendía algo, y a comenzar a retirarse socialmente. Para este caso, trabajé desde el modelo cognitivo-conductual que considero es el más adecuado por su evidencia en el tratamiento de ansiedad social. Esto pues me permitió entender cómo los pensamientos de juicio, las interpretaciones negativas y la evitación reforzaban la ansiedad de Mariana. La estrategia que usé giró en torno a 5 pilares: la psicoeducación sobre ansiedad social y ciclo pensamiento, emoción y conducta, la respiración diafragmática, que es para disminuir la activación fisiológica al momento de que ella sale a exponer, identificación de distorsiones cognitivas como la catastroficación y lectura de mente, la reestructuración cognitiva mediante el registro ABC y la exposición gradual, tanto imaginada como mediante role-playing. Una intervención muy significativa fue la construcción de una jerarquía de exposición social. Bueno, paso a paso, pues fuimos de situaciones simples, como saludar a un compañero, hasta situaciones más intensas, como imaginar una exposición oral. El objetivo fue que Mariana enfrentara, pues progresivamente, sus miedos sin evitarlos. Para este caso, trabajé desde el modelo cognitivo-conductual que considero es el más adecuado por su evidencia en el tratamiento de ansiedad social. Esto pues me permitió entender cómo los pensamientos de juicio, las interpretaciones negativas y la evitación reforzaban la ansiedad de Mariana. La estrategia que usé giró en torno a 5 pilares. La Esta fue la parte más retadora del proceso, ya que en el plano técnico lo más difícil fue trabajar la exposición. Aunque diseñamos una jerarquía muy gradual, incluso las situaciones más simples le generaban una ansiedad elevada. En algunos momentos Mariana pedía aplazar los ejercicios, decía mejor para la próxima semana, o simplemente se quedaba en silencio por minutos. Esto me llevó a ajustar pues los pasos para poder hacerlos aún más pequeños, reforzar la respiración y validar su miedo sin permitir que la evitación pues se volviera un camino fácil. Otro desafío técnico fue el bloqueo verbal al practicar el role-playing. Mariana hablaba tan bajito o simplemente se detenía a mitad de frase que tuve que crear escenarios más dirigidos para que ella pues sintiera un poco más de seguridad antes de poder avanzar. Pero los desafíos personales fueron igual de importantes, ya que hubo momentos en los que me sentí muy protectora con ella. Cuando veía que se le llenaban los ojitos de lágrimas o que estaba temblando, mi reacción interna era no quiero que sufra tanto y aparecía la tentación pues de bajar la dificultad. Y reconozco que en un punto sentí duda. Me pregunté que si era demasiado para ella o si estoy pidiéndole algo muy difícil. Ese fue un momento de contratransferencia clara y tuve que detenerme mentalmente, respirar yo también y recordar que mi rol no es evitarle la ansiedad, sino acompañarla a que tolere de forma más segura. Y volver al marco teórico me ayudó muchísimo a poder mantenerme firme, empática y regulada cuando pude manejar pues más mi propia reacción. Eh,
también pude ayudarla a mejorar la suya. Ese fue el momento en donde más aprendí a acompañar a la paciente. Los criterios de progreso fueron claros. Estos se basaron en reducir la evitación, participar más en clase, manejar los síntomas físicos y disminuir lo que son los pensamientos automáticos negativos. Y aunque pues el proceso fue gradual, Mariana logró avances importantes, ya que pudo hacer preguntas breves en clase, participar en actividades grupales y manejar su respiración antes de una exposición. Ese caso me dejó un aprendizaje profundo, ya que me mostró que el trabajar la ansiedad social implica sostener mucho más que el malestar del paciente y al mismo tiempo regular nuestras propias emociones. Em, Aprendí que la exposición debe ser gradual, estructurada y acompañada, pero también que no puedo dejarme llevar por mi impulso de proteger al paciente del malestar, porque eso reforzaría su miedo. Y pues si volviera a trabajar un caso similar, incorporaría desde el inicio estrategias para poder aumentar la autoeficacia y dedicaría un poco más de tiempo en lo que viene a ser preparar emocionalmente la exposición, no solo técnicamente. Y bueno, hoy me siento mucho más consciente, me siento distinta, me siento capaz de poder sostener procesos que avanzan lento, pero sé que van a avanzar. Y bueno, muchas gracias por poder escuchar esta reflexión y este caso. Buenos días, profesor y compañeros. En este caso les presentaremos lo que es mi cápsula reflexiva sobre María, tiene 16 años, es una niña que reside en este caso San Juan de Miraflores y no diré su nombre completo por el salvaguardar su confidencialidad. En este caso, el motivo de consulta es que ella presentó en estas últimas semanas un bajo rendimiento académico, dificultades para concentrarse y episodios de irritabilidad en su casa con sus padres. Em, Como contexto les podemos decir de que María en estos 2 últimos meses ha experimentado un incremento en lo que es la carga escolar, ya que sabemos en el colegio se incrementa demasiado lo que es el peso por los últimos meses escolares, ya que acumuló trabajos, o sea, no se organizó bien y los exámenes los dejó como que a última hora también. Esto ha generado en ella un nivel de estrés amplio y ha hecho de que esté de mal humor constantemente. Asimismo, ella se siente como que incapaz para cumplir con todas las demandas académicas y conflictos frecuentes con sus padres por su rendimiento, ya que ella me indica también que sus padres como que les sobreexigen mucho en este caso. Y ella cuenta de que en confianza de que se siente demasiado presionada y está constantemente ahí comparándose con sus compañeros y ha comenzado como que a evitar tareas, a participar o alguna u otra cosa por miedo a que salgan mal, o sea, que ella quede como que ridículo. Y debido a estos cambios, sus papás, en este caso, decidieron buscar ayuda psicológica, lo que es. Bueno, continuando, se presentará lo que es el plan de intervención. Es que el tratamiento será con un enfoque en lo que es cognitivo-conductual, ya que este permite trabajar lo que son los pensamientos automáticos, en este caso lo que María tiene miedo a fallar y por eso no continuar con los estudios. Lo relacionaremos con lo que es con el rendimiento, por ejemplo, el no soy capaz y si intento y se equivoca, entre otros. Se ayudará a sí mismo a modificar lo que son las conductas de evitación frente a las reglas, a las tareas escolares, perdón. Ayudará para problemas comunes como lo que es la ansiedad académica por la presión constante, el estrés y lo que es la falta de motivación por continuar. En las técnicas aplicadas es lo de psicoeducación, ya que le explicaremos cómo funciona, o bueno, cómo funciona lo que es el estrés y la ansiedad académica, en este caso, para que ella se pueda informar y sepa cómo identificar más o menos el manejo de la ansiedad a través de la respiración diafragmática, ya que sabemos que no siempre podemos estar ahí, pero en este caso, si le enseñamos esta técnica, vamos a hacer que se pueda calmar la reestructuración cognitiva, ya que identificaremos, como bien lo dije, pensamientos lo que es distorsionados. Por ejemplo, la comparación constante con sus compañeros, la sobregeneralización, entre otros. El- También la planificación y organización del tiempo mediante el uso de agendas o apps, ya que indicó que no tenía una buena gestión de su tiempo o que procrastinaba mucho también.
y el refuerzo positivo por lo que es el cumplimiento de las metas pequeñas, por más pequeñas que sean en este caso, creo yo que se deben felicitar. Lo he dividido en lo que es 4 sesiones. En evaluación y establecimiento, en la primera sesión, evaluación y establecimiento de alianza terapéutica, ya que sabemos que es importante que se establezca el rapport para que pueda brindarnos su confianza y para que sea una conversación amena, para que nos tenga más que todo confianza, como ya bien le indiqué. Será alrededor de 50 minutos. Para ahí veremos lo que es sus emociones, para identificar las emociones que he sentido en esta última semana por la presión escolar, entre otros. En la segunda sesión, breve nada más será, la identificación de pensamientos y síntomas emocionales. Acá aplicaremos el modelo ABC, que es el acontecimiento, la creencia y la consecuencia, para modificar también su creencia en este caso. Lo aplicaremos a sus situaciones, en este caso escolares, como exámenes o tareas. Identificaremos, o bueno, dirá ejemplos reales. Y acá, por último, se resume lo aprendido y se deja una tarea. O bueno, en cada sesión trataré de dejar tareas para que pueda entender y pueda ayudar a que como que se cambien los pensamientos poco a poco. En la tercera sesión, entrenamiento en habilidades de organización, que durará 50 minutos, cada sesión aproximadamente, estoy estableciéndolo en lo que es 50 minutos. Acá se revisará los registros también del ABC de la sesión anterior y la retroalimentación de este. Acá aplicaremos lo que es el método de metas SMART, que es específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo. Se construirán metas académicas reales y luego se elaborará un calendario semanal, ya que con eso podríamos ayudarle en lo que es la organización de sus estudios, para que sea más ágil con el tiempo, organizar su horario, entre otros, reforzándolo con hábitos positivos para que pueda captar y que se le quede. Y por último, la sesión 4 es comunicación y resolución de conflictos familiares, ya que también nos indicó que tenía problemas familiares por el hecho de que la presión de sus papás o las peleas que esto generaba. Se enseña el modelo de comunicación asertiva, yo siento, yo necesito, y luego mediante el role-playing ella podrá practicar las necesidades sin necesidad de usar la agresividad o la evitación en este caso. Y seguía el ensayo hasta que lograra una comunicación más clara y respetuosa, ya que ella misma indicó de que ella, o sea, no tenía como que mucha paciencia, siempre paraba como que estresada y como que nada, como que todo no encajaba con ella, era como que así, siempre a la defensiva. Y trataremos de modificar eso en estos casos. Y esta sesión también durará 50 minutos. Continuando, creo yo que en este caso la reflexión es cómo las dificultades académicas, la ansiedad y los conflictos familiares nos pueden afectar o pueden impactar significativamente en el bienestar emocional de ella. O en este caso de todos, creo yo, ¿a quién no le afectaría que, no sé, peleemos con nuestros papás o la sobrecarga académica es súper estresante? A lo largo del proceso que he estado viendo de María en este caso, se evidencia como cada síntoma no es expresado, ya que ella reprime mucho y eso lo va como, o bueno, lo expresa como evitación en este caso, ¿no? Eh, el acompañarla me permitió que expresar sus emociones en este caso, o bueno, que ver cómo descubre sus emociones o cómo va expresando me sorprendió mucho, ya que no siempre funciona o como que no siempre las personas suelen abrirse, ¿no? Creo yo que es importante también generar un buen rapport en este punto. La evolución de María demuestra que el cambio es posible cuando se combinan, por ejemplo, la orientación profesional que yo le di y la disposición personal, ya que ella, como le indiqué, no siempre suele funcionar así de fácil. Y un entorno también que se genere más comprensivo, por ejemplo, sus papás que también nos ayudaron. Eh,
Esto creo yo que nos invita como que a reflexionar la importancia de atender tempranamente lo que son las señales de lo que es el malestar emocional, para que no se pase a mayores en este caso, porque por tanto de estrés con sus papás, o entre otros casos, estrés emocional, no se puede llegar incluso a un suicidio o entre otras cosas que no sabemos, ¿no? Es importante que los adolescentes, o bueno, en general todos se sientan escuchados, puedan expresarse sin miedo a ser juzgados, creo yo. Y asimismo creo yo que es importante entender que los procesos de crecimiento no son lineales, ya que pueden haber avances, retrocesos y asimismo generarse o replantearse nuevas cosas o nuevas preguntas. Y es importante fortalecer su capacidad para afrontar algunos pensamientos que no tenemos ahí formados. Es muy importante. Lo que he aprendido en este caso es que comprender que las emociones son válidas y gestionables, ya que puedes sentir ansiedad o frustración y eso no la va a definir como tal, ya que existen herramientas para lidiar con eso sin necesidad de bloquearse ni evitar en algún punto. Reconocer que también que el cambio inicia con pequeños pasos y eso también a reforzarlo con, valga la redundancia, reforzadores positivos para que no, o sea, como que no se pierda, ¿no? Y ya pronto así autofelicitarse. Fortalecer también lo que es la confianza en sus capacidades, ya que cuando uno descubre cuán capaz es de enfrentar lo que es de retos académicos o cuando se organiza y pide ayuda y se prepara con anticipación, incrementa la autoconfianza y reduce el miedo a lo que es el fracaso a hacer bien las cosas. Y asimismo creo yo que también un punto importante es la organización. Es muy importante. Y yo que también dejaba todas las cosas a última hora o alguna otra cosa, creo yo que es sumamente importante perdón, la organización. Y eso sería todo. Hola, mi nombre es Francesca y el día de hoy en esta cápsula reflexiva vamos a hablar acerca de lo que para mí fue un caso muy interesante y de mucho aprendizaje. Y bueno, como tal lo voy a presentar como un caso clínico, trabajándolo dentro del marco de lo que ha sido el curso de psicoterapia 2 y manteniendo estrictamente los estándares de confidencialidad y por ello voy a utilizar un seudónimo. Atendí a Juana, es una mujer adulta de 34 años quien acudió a consulta con un aumento significativo de lo que ella consideraba como ansiedad, ¿no? Tenía dificultades, por ejemplo, para lo que era conciliar el sueño y una sensación persistente de pérdida de control frente a situaciones cotidianas, ¿no? Adicional a ello, distintos malestares físicos que le habían derivado asistir a consultas regulares con médicos y su derivación a lo que era el área de psicología, ¿no? Su motivo de consulta principal fue: siento que todo me sobrepasa y no estoy manejando bien lo que son mis emociones. En síntesis, a quien atendí y por qué vino es una mujer adulta con síntomas ansiosos que buscaba comprender su malestar y recuperar herramientas para poder regularse emocionalmente y por ende también mejorar todos los aspectos físicos que estaba padeciendo, ¿no? Bueno, para poder continuar con lo que es la intervención, para trabajar este caso yo decidí utilizar lo que era el enfoque cognitivo-conductual porque me permite intervenir de una manera estructurada, breve y orientada mucho a lo que son los objetivos específicos de la sesión y de la paciente, ¿no? Lo cual se ajusta a las necesidades de Juana. Mi brújula teórica como tal se centró en comprender lo que es la relación entre pensamientos automáticos, emociones y conductas de evitación, ¿no? Una de las técnicas claves que se aplicó fue lo que es la reestructuración cognitiva, donde trabajaremos la identificación de distorsiones, ¿no? Ya que, por ejemplo, en la paciente teníamos un pensamiento catastrófico, el pensamiento de todo o nada, y complementar todo esto, lo que era la sesión de reestructuración, también con entrenamientos de respiración diafragmática, ¿no? Para poder trabajar el tema de la ansiedad y la relajación, ya que, bueno, su ansiedad tenía también una fuerte manifestación fisiológica, ¿no? Y en síntesis, lo que se realizó específicamente es guiar la sesión hacia la toma de conciencia del diálogo interno, la validación emocional y el aprendizaje de técnicas prácticas de regulación, ¿no?
En cuanto a la reflexión, esta fue la parte más desafiante de lo que fue el proceso como tal, ya que en el plano técnico uno de los mayores retos de Juana, por ejemplo, presentaba lo que era la resistencia inicial, a cuestionar sus pensamientos, ¿no? Ella decía, pero es que de verdad todo va a salir mal. Entonces, esto generaba pequeños estancamientos porque la técnica de reestructuración no avanzaba, ¿no? Con mucha fluidez. También me enfrenté en momentos en silencio prolongado, ya que donde ella parecía como que bloqueada de alguna manera a explorar también lo que eran las situaciones dolorosas, ¿no? Entonces, para poder yo adaptarme a esto, tuve que flexibilizar el ritmo, validar más profundamente y poder usar preguntas más graduales, ¿no? Ir de menos a más. En el plano personal, considero que hubo momentos de contratransferencia que tuve que observar, ya que en varias ocasiones sentí frustración cuando se repetían los mismos patrones de pensamiento sin ningún tipo de avance visible, ¿no? También se experimentó lo que era una sensación de sobreesfuerzo, quizás, como si tuviera que empujarla hasta cierto punto para poder avanzar, ¿no? Lo cual me hizo mucho darme cuenta de que estaba asumiendo demasiada responsabilidad sobre un proceso que no era mío, ¿no? También considero que hubo un momento como que muy específico en donde me sentí estancada, cuando, por ejemplo, después de varias intervenciones, ella dijo, no creo que esto funcione conmigo. Esa frase para mí fue de duda. Me hizo dudar brevemente de lo que era mi eficacia como psicoterapeuta, ¿no? Sin embargo, retomé lo que era la sesión, apoyándome en la alianza terapéutica, validando su desconfianza y recordándole que el cambio es un proceso progresivo, ¿no? De altas y bajas, dándole mucho el ejemplo de la montaña rusa. Asimismo, esto me permitió a mí como psicóloga también poder aprender muchísimo más a regular lo que son mis propias emociones y recuperar el encuadre, ¿no? Volver a lo que iba o a lo que necesito llegar y seguir trabajando desde un lugar también muchísimo más sereno y más realista, ¿no? Al paso del paciente y no de muchas veces lo que te indica la teoría. Bueno, y como aprendizaje principal, una de las partes favoritas de lo que ha pasado durante todo este proceso, me llevo básicamente la importancia, bueno, que comprendí la importancia de respetar mucho lo que es el ritmo del paciente, ¿no? Y no forzar procesos para poder alcanzar resultados un poco más rápidos, ¿no? Bueno, también que confirmé que observar mucho mis reacciones internas son fundamentales para poder evitar sobreinvolucrarme en un proceso que no es mío, ¿no? Que es un proceso del paciente. Entonces, si volviera a abordar, por ejemplo, en un caso similar, yo lo incorporaría desde un inicio con más psicoeducación sobre la naturaleza del cambio, ¿no? No solamente del paciente, sino también del terapeuta. Y bueno, para disminuir también lo que son las expectativas irreales y poder pretender algunas metas no alcanzables o alcanzables en un proceso de tiempo muy corto, ¿no? Y bueno, esto para poder prevenir lo que son las frustraciones, ¿no? No solamente para el paciente, sino también para mí como terapeuta. Y después de esta experiencia como tal, siento que soy una psicóloga muchísimo más consciente, más paciente, más atenta a mis propios procesos también, mientras intervengo, ¿no? Y creo que crecí mucho en lo que es mi capacidad para sostener lo que es el malestar del paciente, ¿no? Sin tener o sin sentir que debo quizás resolverlo todo en un proceso muy teórico o en unos plazos muy teóricos, sino con objetivos un poco más alcanzables y más realistas de acuerdo a cómo vaya evolucionando la paciente, ¿no? Entonces, con todo eso, yo considero que gracias a esta experiencia he podido abordar mucho, no solamente en las habilidades o los conocimientos que quizás uno tiene como psicóloga, sino también en la parte más humana y más racional de los casos, ¿no? Y de la carrera.